Hola estimados aficionados al séptimo arte. En esta ocasión voy a hablar de un largometraje titulado Dune, de 1984. Los británicos dicen Dune, Dune, y los estadounidenses pronuncian Dune. Esta palabra significa duna, esas acumulaciones de arena que podemos encontrar en un desierto o en cualquier otro sitio donde se acumule mucha arena. Señores, David Lynch intentó adaptar una novela del escritor de ciencia ficción Frank Herbert. Frank Herbert recibió una buena acogida en el mundillo de la ciencia ficción al publicar su primera novela dedicada al universo Dune. Fue tanto el éxito que recibió que el hombre decidió continuar en una trilogía a lo largo de los años aquella historia, que llegó a convertirse en un conjunto de 6 novelas. Tras su fallecimiento, su propio hijo, junto con otro novelista, escribieron varias novelas dentro del universo Dune. Este nombre aparece siempre en las listas de mejores novelas de ciencia ficción. Se trata de una novela compleja porque tiene muchísimos personajes, es larga, pero podríamos resumirla de forma informal diciendo que es la historia de una venganza con mucha política detrás, ciencia ficción, fantasía, traiciones. A mí particularmente me recuerda a aquellos enredos palaciegos. Sí, estamos en distintos planetas, pero aquello podría ocurrir en la Edad Media, en distintos territorios o condados, con personajes que luchan por el poder de una u otra manera y elementos fantásticos de fondo. La complejidad o dificultad que se puede encontrar uno al enfrentarse a la primera novela y a las siguientes es que aparecen muchísimos personajes, como dije. Cuentan los expertos en literatura inglesa que estamos ante una buena prosa. La prosa de Frank Herbert es rica, es suave como la seda. Sus historias son enigmáticas, hay una filosofía detrás de todo eso, hay un mundo rico, diverso, único, que atrae a muchos amantes de la literatura de ciencia ficción. Pero centrémonos en la película de 1984 del genio David Lynch. No es esta su mejor obra, a mi entender, y no lo es no porque no sea una adaptación fiel de la novela, no. Y me refiero a que es un largometraje de culto, sí, pero cinematográficamente hablando tiene muchísimos defectos. Por ejemplo, la novela en la que se basa Blade Runner tiene una historia de fondo distinta a la película. El personaje, Rick Deckard, está casado, vive en una sociedad futurista en la que ya no hay animales, sino una especie de robots que emulan ser animales. Los animales, o tener un animal robótico, te da cierta clase en esa sociedad. Y hay diferencias entre la novela y el largometraje. ¿Qué ocurre? Que el largometraje es muy bueno, tiene una estética preciosa, una historia interesante, atrayente, unos personajes que se han convertido en iconos de la ciencia ficción. Me refiero a Blade Runner, la película. Entonces, aunque se separa bastante de la novela original, que también es muy recomendable, es un buen largometraje en sí. Constituye una historia atractiva, ambigua, con múltiples interpretaciones, una película de culto
Blade Runner de 1982, sin duda. ¿Qué ocurre con Dune? Dune, 1984. Como digo, los británicos dicen Dune. Dune. Retrocedo un poco en el tiempo hasta 1985 o 1986 podría ser, cuando esta película fue emitida por la televisión y yo estaba frente a mi televisor y mi aparato de vídeo con los dos dedos preparados para grabar la película que emitía Televisión Española. Dos dedos porque había que pulsar dos botones para que el vídeo comenzara a grabar. Entonces, me desilusionó esa película. Yo era un adolescente. Yo esperaba una película quizás de acción o encontrarme con una serie de aventuras atrayentes que yo pudiera disfrutar. Y, sin embargo, me encontré con un embrollo de 1 hora y 37 minutos aproximadamente, con un montón de personajes que entraban y salían, y uno en particular me disgustó, porque era como una caricatura de un malvado. Era una cosa grotesca, y es una cosa grotesca. La interpretación del varón Gordopilo, lo voy a llamar, porque es tan miserable este personaje en su conjunto que no merece ni que recuerdes su nombre. Dista mucho de la personalidad que tiene en realidad en el libro, este varón. Aquí se presenta como un ser déspota porque sí, absurdo, despreciable, con una imagen asquerosa, poco atractiva en su conjunto porque no hay una maldad explicada ahí. Parece un loco, simplemente, ese varón Gordopilo, lo voy a llamar. Y mucho metraje dedicado a este personaje, muchísimo más del que merecía. A mí, él en sí me echó para atrás y yo dije, yo no leo esa novela, si va de este tipo yo no la leo. El final de este hombre, por ejemplo, en la novela es distinto. Aquí el guionista de Dune, de 1984, se inventó un final distinto. Por cierto, si tú pausas el momento, spoiler alert, voy a contar un momento crucial de la película, tú le das a la pausa del vídeo, cuando el gusano gigante se traga a Gordopilo, la transparencia se mezcla con la boca. Ojalá pudiera usarlo en un fotograma, pero no quiero problemas con derechos de autor. Y aquello queda un poco extraño. La transparencia del personaje, el Gordopilo, se mezcla con el gusano, con la boca, cuando se supone que ya lo ha atrapado, ya se lo ha tragado. Aquí no hicieron un buen trabajo. La técnica de la época podía ser buena en muchos casos, porque ahí tenemos el ejemplo del Imperio Contraataca, que tiene unos efectos especiales que continúan asombrando. Aquí en Dune nos encontramos unos efectos visuales atractivos en algunos momentos y decepcionantes en otros. Sin embargo, quiero insistir en que la película es de culto y yo la recomiendo. Originalmente, David Lynch montó todo lo que había grabado y resultaron unas 8 horas. El productor Dino De Laurentiis y su hija, se cuenta, se dice, se murmura, le dijeron que eso era imposible, que aquello no podía ser una serie para la televisión, que tenía que ser un largometraje y que lo tenía que reducir a 2 horas. Entonces el hombre hizo lo que pudo. Sin embargo, es un embrollo tan grande el que quedó, que aunque tú entiendes aquello, no te atrapa, no te entretiene y es desilusionante. A muchos sí los entretuvo y a muchos sí les gustó. Yo estoy en el grupo que no consiguió ver bondades cinematográficas suficientes para ensalzar este largometraje. Es como un gran embrollo cuyas piezas pueden ser atractivas por separado, pero cuando las juntas queda
un extraño puzzle con historias que no fluyen con suavidad, que no atrapan el interés del espectador y que difieren bastante de las originales, de las novelas de Dune. Para no alargarme mucho, comento solo unas cuantas cosas. El vestuario es maravilloso. La escenografía, la puesta en escena, esos decorados son buenos. Hay una atmósfera bien lograda. Hay personajes que se parecen a aquellos que nacieron en la pluma de Frank Herbert. Hay otros que no. Pero, compañeros, hay cosas como que el actor que interpreta al protagonista debería ser un adolescente de alrededor de 15 años y la actriz que interpreta a su madre tiene en realidad 14 años más que él, en nuestro universo real. Es una actriz que solamente tiene 14 años más que un actor interpretando a su madre. Y cuando los ves juntos, en muchas ocasiones piensas, podrían ser pareja, no parecen madre e hijo. Pero claro, la imagen de él es tan icónica ya, tú estás tan acostumbrado a ese actor en la película Dune, que quizás le has cogido cariño. Yo también le he cogido cariño y lo veo como ese hijo que tiene que vivir una especie de drama shakespeariano para intentar volver a ser una figura importante en ese reino de ciencia ficción. Aquí en este futuro lejano, que en la versión de 3 horas que realizó un fan durante años, la estuvo amoldando, un fan, un seguidor, consiguió montar una versión de 3 horas en la que te explican mejor los acontecimientos usando imágenes artísticas de la película o de lo que podría suceder en el libro original. Esa sociedad futurista en la que hay mujeres con una especie de habilidad para adivinar el futuro de alguna manera, mujeres calvas que adivinan lo que va a ocurrir, unos señores que parecen una mezcla de humanos y computadoras con una gran memoria y una gran capacidad para pensar, la especia que parece que gobierna ese universo es muy codiciada, es una especie que puede dotar al hombre de mayor inteligencia, de una vida más larga, y también sirve para que las naves viajen a sitios lejanos de una manera inmediata y bastante ilógica si nos atenemos a la física conocida en nuestro planeta Tierra. Esa especia codiciada es el objeto de deseo en la película y en las novelas. He estado pensando en las últimas semanas en hablar de esta película, de este universo Dune, pero es tanta la complejidad de los personajes que entran y salen que yo no quise hacer un vídeo hablando de uno por uno, de nombres, al estilo que pudieras encontrar en una enciclopedia de internet. Preferí desarrollar esto como una charla informal en la que comparto mis opiniones sobre un universo cinematográfico atractivo, el que pudieran hacer, y ya comenzó a hacerlo en 1984, de las novelas de Frank Herbert, Dune. En la película nos encontramos al cantante y compositor de música pop Sting interpretando al sobrino de Gordopilo, el barón Gordopilo, una especie de malvado, loco en sí mismo. Te voy a matar, grita muchas veces. Y tú te preguntas ¿por qué? Esa locura que lleva a algunos a realizar acciones que nadie entiende.
La locura y la obsesión, amigos. Hay muchos que en la red se esconden en el anonimato para dar rienda suelta a su locura y su obsesión. Hay que tener mucho cuidado con esos. Gente que se crea cuentas para hacerse pasar por otros y hacer estupideces en internet. Esos personajes que encontramos en esta película y en la novela original sienten el rechazo de algunos lectores, lectoras en este caso. Me he encontrado con alguna que dice, o comenta en inglés, el hecho de que haya una persona dentro de una novela repitiendo mucho insistentemente que va a ocurrir una traición, ella espera una traición, y el hecho de que haya traiciones detrás de unos y otros, o que se pueda producir una traición y tenga que ser explicada como si estuvieras tratando con personas no muy inteligentes, produce cierta risa entre algunos críticos de literatura moderna. Es como en el teatro antiguo, que el malo se vestía de negro para que supieras quién era, ese es el malo, e iba haciendo ruindades como darle una patada a un perro o empujar a una viejita, como comentaba Hitchcock, hablando de cómo se entendía el malo, el malvado de una película en el cine anterior a él. Sin embargo, él quería demostrar que podía existir un malo que no hiciera esas cosas, pero que fuera un personaje gris, que pudiera ser ruin en su corazón o en su comportamiento, que no fuera tan fácil identificar al malvado en una película. Aquí Dune peca de eso, de mostrarte, mira, estos son los malos y mira lo malos que son. Hay algo en el resultado final de este largometraje que hace que el mismo realizador David Lynch no quiera saber nada de él. Él repudió este filme. Él no quiso hacer nunca un montaje del director. Él rechaza este trabajo. A él no le dejaron, según él, cumplir esa obra o terminarla de la manera que él quería. Él rechaza las grandes producciones desde entonces. Él no quiere verse inmerso, ya es un señor mayor, por cierto, pero durante su carrera él no quiso verse inmerso en una producción de este tamaño, en una producción capaz de llevar a la bancarrota a 3 productoras cinematográficas juntas. Porque, amigos, todo esto cuesta dinero, esos escenarios, esos vestuarios, esos actores que son muchísimos, los técnicos, todo eso cuesta mucho dinero. Y el filme perdió dinero. En los Estados Unidos fue incomprendido. Fue mejor aceptado en Europa, porque ese cine de culto, de ciencia ficción extraña, es más atractivo ante los ojos de los europeos. Sin embargo, la crítica no la recibió bien. La crítica encontró defectos en la historia en su conjunto, en un guión demasiado embrollado, en el que se mezclan cosas, situaciones, se salta de espacio y tiempo, de una escena a otra, ante la perplejidad del espectador. Yo anoche vi la edición de 3 horas realizada por un seguidor, en la que hay explicaciones, unas voces en off, y aquello me continuó aburriendo. Es extraño porque en algunas secuencias dices, contra, esta película está bien filmada en estas secuencias. El hombre desarrolló un trabajo artístico detrás de esta u otra escena, pero en su conjunto le quedó una mezcla rara y atractiva a la vez. Es un embrollo atractivo, es un embrollo de culto. También que los personajes se queden quietos mirando a otro y se oiga una voz en off como su pensamiento, hoy en día queda bastante extraño. Porque cuando tú piensas sobre otra persona no te quedas mirándola. Tú sigues caminando, haciendo otra cosa y a lo mejor piensas en esa cosa, en esa persona. Pero no te quedas teatralmente mirándola y tu voz diciéndote en tu imaginación algo perfectamente
formado en tu mente, ¿no? Tú piensas una serie de palabras, una idea en general, pero puedes estar mirando para otro sitio y no te comportas como en un drama teatral de hace siglos. Claro que recomiendo la película Dune, verla aunque sea una vez en la vida, extrañarse con esos personajes y sus comportamientos. La novela original, ya les digo, muchas páginas, mucho rollo con distintos personajes. Es una atractiva para una parte de los admiradores de la ciencia ficción. Yo, por ejemplo, prefiero a Ray Bradbury, Fahrenheit 451, La temperatura a la que arden los libros, Crónicas marcianas. Prefiero a otros autores de la ciencia ficción que van más al grano, pero hay gente que disfruta con estas novelas larguísimas en las que se crean universos y se expanden los embrollos palaciegos, esos enredos palaciegos que podemos encontrar en las novelas que parecen ladrillos, gordísimas. Yo tengo que dedicar mi tiempo a algo que me gusta, que me atrae, y no puedo, en verdad, leerme las 6 novelas de Dune porque tengo otras lecturas que para mí son más interesantes. Cada cual puede decidir en qué ocupa su tiempo. Resumiendo, compañeros, la película Dune de 1984 necesita que aparezca una nueva versión de esa historia, que esperemos todos que se cumpla de la mano de Denis Villeneuve, un director franco-canadiense que admiro y que deseo y espero que lleve a buen puerto su película Dune de 2020. Denis Villeneuve, un genio. Blade Runner 2049 es un ejemplo de ello. La llegada de 2016 es otro ejemplo posible de la calidad cinematográfica que alcanza este hombre en sus obras. Un hombre culto, sensible, inteligente, que yo admiro. Hasta el programa que viene, si es que hay un programa que viene, que tengan ustedes un día agradable. Sí, Dune tiene una buena música y una atmósfera realmente atractiva, pero en su conjunto les quedó una película embrollada. No se pueden condensar 8 horas de metraje en 137 minutos. Incluso la versión de 3 horas me parece un potaje, un embrollo sin mucho sentido en algunas ocasiones. En la película hace viento hoy.